Semiconductores. Cuando leemos o escuchamos esta palabra, inmediatamente viene a nuestra mente algo que tiene que ver con la electricidad. Y por supuesto que tiene que ver. En las esquinas podemos ver dos imágenes. En la parte de arriba vemos un bloque de silicio y en la de abajo polvo que está relacionado con el mismo material. Decíamos que pensamos en la conducción de corriente eléctrica o pensamos en electricidad cuando escuchamos esa palabra. Podemos ver en el texto que viene abajo de esta imagen que está a la izquierda cómo aparece la contraparte de lo que está el conductor, que sabemos que es un aislante y que también se le llama dieléctrico. Sabemos que son malos conductores de corriente eléctrica. Si nos vamos del lado derecho, ahora vemos la definición de lo que es un conductor, que todos ya sabemos, son buenos conductores de corriente eléctrica. Y ahora, esta es la lámina, vemos los ejemplos de cada uno de los mencionados anteriormente. Del lado izquierdo vemos los aislantes y ubicamos a tres que son característicos: los cerámicos, los plásticos y el vidrio. Y como vemos en las imágenes, ejemplos del uso de estos materiales para aislar eléctricamente. Del lado derecho encontramos conductores como el cobre, aluminio, oro. Y todos estos fenómenos se utilizan para los fenómenos de corriente eléctrica, y sabemos que también el oro es muy buen conductor de electricidad. La pregunta ahora: ¿por qué son necesarios? ¿Por qué los hemos escuchado recientemente? Y dándote las noticias a los semiconductores. Bueno, la definición general de los mismos nos dice que su conductividad eléctrica está entre lo que es un conductor y un aislante eléctrico, es decir, que son ni tan buenos conductores ni tampoco son tan malos aislantes. Sin embargo, tenemos que considerar lo siguiente: la conductividad eléctrica que presenta estos semiconductores no solamente es por algo natural, sino que se controla a través de procesos tecnológicos, como no pueden leer acá, o a través de cambios en la temperatura del mismo. Y en la última fase de la lámina leemos que no es nada más el hecho de que los semiconductores contengan esa conductividad inmediata, es decir, tecnológicamente no solamente eso es lo más importante. Del lado derecho, en las cuatro imágenes, viéndolas de arriba a abajo, podemos ver el proceso que se sigue para poder obtener un componente electrónico esencial en la tecnología actual, que son los circuitos integrados. Es decir, se parte de un bloque de semiconductor, por ejemplo silicio, se somete a un proceso tecnológico en el que se obtienen lingotes, después se resbalan y se obtienen obleas como las que se ve. Se someten a estas obleas a otro proceso tecnológico en el que se hace el diseño y la implementación de componentes discretos como los transistores dentro de su superficie o sobre su superficie, para que finalmente estos sean adecuados para lo que conocemos como un circuito integrado, dependiendo de la función que tiene.
En este recuadro podemos ver algo característico, que son característicos los múltiples semiconductores que seguramente vamos escuchando mientras estamos aprendiendo de este tema. Silicio, circuitos integrados, celdas solares, germanio, componentes electrónicos como transistores y la señal de galio en LEDs. Para poder entender un poco mejor a los semiconductores tenemos que hacer uso del modelo atómico que hemos aprendido en niveles anteriores. En esta imagen se representan dos átomos del lado izquierdo, uno de silicio y del lado derecho uno de germanio. Como sabemos, este modelo, en el núcleo se encuentran los protones y los neutrones, y en las órbitas que están afuera de ese núcleo se representan los electrones. En el caso del silicio que tenemos de este lado, nos damos cuenta que cuanto con electrones en las capas que están fuera de este núcleo, y específicamente vemos que la última capa, que se enuncia acá como la capa más externa, se encuentran 4 electrones. Si ahora nos vamos al átomo de germanio, se darán cuenta que independientemente del número de protones, este átomo se cumple nuevamente que solamente hay 4 electrones en la última capa. Si ahora cambiamos a esta imagen, donde vemos ahora el silicio ya como esfera, podemos encontrar nuevamente para el átomo del centro 4 electrones de valencia, pero vienen acompañados por electrones de valencia que han compartido con los átomos que están alrededor, de tal manera que si nos damos cuenta y contamos los electrones que están alrededor de este átomo de silicio que se encuentra en el centro, nos daremos cuenta que son 8 electrones en esta última capa. Pero como dijimos al principio, cuando vimos la palabra semiconductor, podemos pensar en corriente eléctrica, y por eso tenemos que mostrar esto nuevamente. Tenemos un esquema en el que se presentan átomos de silicio dentro de un material, y que este esquema está en 2 dimensiones. Nos damos cuenta que esos átomos cumplen con esa regla del octeto, es decir, tienen 8 electrones en la última capa, pero específicamente, como pueden ver en la parte de abajo, a esta zona se le está dando energía térmica. Por lo tanto, ahora los electrones se encuentran en esa última capa, como los otros empiezan a ganar esa energía térmica, y por lo tanto llega el momento en que esa energía es tan grande que pueden elevarse del átomo. Eso es muy útil porque nos permite poder obtener electrones libres, los cuales pueden ahora sí ser usados para los procesos de conducción eléctrica. Y dirían entonces, los otros no se pueden usar. La respuesta es sí, no. Solamente estos electrones que se encuentran libres pueden, bajo la acción de un campo eléctrico, ser usados y ser parte de la corriente eléctrica. Pero una pregunta natural que surgiría aquí, bueno, y entonces siempre se tienen que calentar los conductores para poder lograr esa característica de tener electrones fuera de sus átomos. No, que eso es lo que vamos a ver en la siguiente imagen.
solamente recordando y observando, por ejemplo, en esta parte superior izquierda, que cuando el electrón se libera de ese átomo, deja un espacio energético donde él estaba, y en la teoría de los semiconductores ese espacio se conoce como el huevo. Semiconductores dopados. Entonces, para contestar la pregunta, es necesario tener altas temperaturas de un semiconductor para producir electrones libres que pueden ser usados como parte de la corriente eléctrica. La respuesta es no. Y por esa razón, el proceso tecnológico al cual se someten los semiconductores es aquel en el que se introducen átomos extraños a todos externos, átomos diferentes al silicio, para poder lograr esos electrones libres como el que se hace. Tenemos acá un bloque de la tabla periódica y podemos ver que el servicio se encuentra en el grupo 4, que es la columna que tenemos el centro. Del lado derecho tenemos el grupo 5 y del lado izquierdo tenemos al grupo 3. Esto es lo que nos dice que los elementos de grupo son 5 poseer 5 electrones en su última capa, que los del grupo 3 van a poseer 3 electrones en su última capa, que los del grupo 4 van a poseer 4. En este caso, en la imagen se ha puesto atónimo, llega y sustituye un átomo de silicio. Entonces queda un electrón libre, porque recordamos que este tiene 5 electrones de valencia, cubre la regla de octeto, es decir, que hay 8 electrones en la capa base externa, pero queda uno libre porque el antimonio es neutro en 4, si no tenía 5 este fenómeno. Este efecto se repite en todo el material, de tal manera que aparecen millones de electrones libres, es decir, electrones que no están dentro del enlace de los átomos, están fuera del material, no están dentro, pero la interacción que